Hola a todos, hoy vamos a trabajar cómo sumar fuerzas concurrentes. Hasta el momento habíamos trabajado con fuerzas que tenían la misma dirección y el sentido podía ser el mismo o contrario. Pero hoy vamos a empezar a trabajar con fuerzas que no tienen la misma dirección y de hecho entre ellas se forma un ángulo. Para esto vamos a trabajar con dos métodos. Uno que es mucho más corto, más rápido e incluso yo podría decir más preciso. Y otro que es un poco más lento, pero es uno de los más conocidos. Por eso es necesario que lo aprendamos y lo veamos. Primero vamos a ir por el que es más conocido y el que es más lento. Para esto vamos a necesitar una regla, un transportador, una escuadra y una lapicera o un lápiz. Yo aconsejo que sean de este tipo de reglas, ¿sí? No de las que son muy flexibles, las que se mueven mucho. Las pueden usar, sí, es verdad, pero para mí es mucho mejor esta. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una fuerza número 1 que es igual a 5 newton. Y tenemos una fuerza número 2 que es igual a 3 newton. Y entre ellas se forma un ángulo de 60. Lo primero que tenemos que hacer, como hacíamos hasta ahora, es poner una escala que sirva para graficar ambas fuerzas. Por eso vamos a poner que la escala más conveniente es igual a 1 newton, que es equivalente a 1 centímetro. Por favor, pongan un guión, dos puntos, pero no un igual entre 1 newton y 1 centímetro, porque en realidad 1 newton no es lo mismo que 1 centímetro, es equivalente. Con esto empezamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer es graficar la fuerza número 1. Y la vamos a graficar con dirección horizontal y en sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en realidad en este sistema no vamos a tener en cuenta lo que teníamos en cuenta antes de los negativos para obtener el sentido. Si nos quieren decir o indicar la dirección y el sentido, nos lo van a poner con un ángulo. Pero acá solamente nos están diciendo que entre ellas es 60 grados. Entonces, graficamos la primera fuerza, que son 5 centímetros. Y colocamos que este es F1. Ahora vamos a agarrar el transportador y desde el punto de aplicación de la primera fuerza, vamos a colocar correctamente el transportador, vamos a marcar el ángulo, los 60 grados. Y vamos a graficar la fuerza número 2 con esa inclinación, teniendo en cuenta que el punto de aplicación de la primera fuerza es el punto de aplicación, van a coincidir el punto de aplicación de la segunda. Sean precisos, lo más precisos que puedan. Lo recomendable es tener un lápiz con mucha punta. Y ponemos e indicamos que es F2. Y marcamos nuestro ángulo. Para trasladar F2 al comienzo de F1 y F1 arriba, lo más recomendable es que para este método utilicemos, o la misma lapicera la pueden usar, pero utilicemos diferentes colores, porque nos va a guiar un poquito más. ¿Es obligatorio? No, para nada, pero sí es más organizado. Bien,
existen formas para trasladarlo. Una es colocar la regla en F1 y con la escuadra formar el ángulo y trasladarlo. Pero otra es colocar la escuadra en la inclinación que tiene F2 y la regla la colocamos haciendo de soporte de la escuadra. Y lo que vamos a hacer es trasladar hasta llegar a la punta de la flecha de F1. ¿Sí? Ahí está. Una vez que logramos esto con una lapicera de color, lo que vamos a hacer es hacer una línea punteada. ¿Por qué vamos a hacer una línea punteada? Ay, la moví sin querer. Bueno, vamos de vuelta, no pasa nada. Trasladamos bien a la punta de la flecha. ¿Por qué vamos a hacer una línea punteada? Porque así, de esta manera, vamos a diferenciar la fuerza trasladada del vector original. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a medir 3 centímetros y en la puntita donde dice 3 centímetros vamos a colocar la punta de la flecha. Y esta vendría a ser nuestra F2. Pero para diferenciarla del vector original le vamos a poner como si fuera una coma arriba, que se llamaría F2'. La regla nos dice que hagamos lo mismo para trasladar esta acá. Pero en realidad nosotros directamente lo que vamos a hacer es unir las dos puntas de las flechas. Con otro color, para que sea mucho más claro, lo que hacemos es hacer una línea punteada. Y acá tenemos nuestra F1'. Para graficar la fuerza resultante, lo que vamos a hacer es, ¿dónde están los puntos de aplicación de los dos vectores originales? Vamos a poner el punto de aplicación de nuestra fuerza resultante. Y acá que tenemos las puntas de la flecha de los vectores trasladados, vamos a colocar la punta de la flecha de nuestro vector resultante. Para ello, lo que hacemos es graficar desde acá hasta acá. Y graficamos nuestro vector. Bueno, un percance lo puede tener cualquiera. Y acá ponemos nuestra punta de la flecha. ¿Por qué es importante hacerlo con diferentes colores o con diferentes formas de puntear las flechas y demás? Para que nos guíen a nosotros. Una vez que nosotros medimos esto, que nos da 7 centímetros, vamos a poder saber cuánto es el valor de nuestra fuerza resultante, que es, en este caso, 7 newton, teniendo en cuenta nuestra escala. Y con esto terminamos el método de paralelogramo. Ahora vamos a ver el otro método, que es mucho más rápido. Para el otro método vamos a hacer el mismo ejemplo. Fuerza número 1, 5 newton, fuerza número 2, 3 newton, entre ellos son un ángulo de 60 y la escala es la misma, 1 newton es 1 centímetro. Una cosa que me olvidé decirles es que para el otro método, si no tienen escuadra y regla, pueden usar dos reglas. Bien, vamos a empezar como empezábamos el otro método. Es decir, vamos a graficar la primera fuerza, que es de 5 newton, horizontal y hacia la derecha. Una vez que tenemos graficada nuestra primera fuerza, que esta es F1, vamos a agarrar un colorcito, no es obligatorio, pero queda mucho más visible. Hagan bien la punta de la flecha, no como su profesora que le salió horrible, por favor. Y corregimos de última, que quede bien clarito cuál es la punta de la flecha. Ahí está. Una vez que tenemos la punta de la flecha bien hecha, vamos a hacer una línea punteada siguiendo lo que vendría a ser la recta de F1, es decir, la dirección de F1.
Una vez que tenemos esto, vamos a colocar nuestro transportador, pero en vez de colocarlo acá, como lo colocábamos en el otro ejemplo, lo vamos a colocar en la punta de la flecha. Y ustedes me van a decir, pero ahí no va a formar un ángulo de 60. Y es verdad, porque en realidad nosotros no vamos a formar un ángulo de 60 con respecto a F1, sino contra nuestra línea punteada, con respecto a nuestra línea punteada. Colocamos bien nuestro transportador. Vamos a tomar otro colorcito y vamos a marcar nuestro ángulo de 60. Con esto ahora vamos a graficar nuestros 3 centímetros que vendrían a ser nuestra F2. Colocamos que este es F2 y desde la punta de la flecha hasta desde la cola de la primera fuerza graficada hasta la punta de F2 vamos a graficar nuestro vector resultante. Esperen, ahí está. Lo mismo, fíjense de que la punta de la flecha coincida bien con la punta de esta flecha. Y medimos y nos dio 7 centímetros, por lo tanto nuestra fuerza resultante, teniendo en cuenta nuestra escala, es de 7 newton. Vemos que con los dos métodos obtenemos el mismo resultado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo prefiero este? No solamente porque es mucho más rápido y considero que podés generar menos errores, porque a veces cuando trasladamos y se nos mueve un poco la regla y demás, pueden haber algunas diferencias, pero esas diferencias no son muy grandes. Es decir, si esto nos daba 7,1 estaría perfecto también. Si nos daba 6,9, 6,8 también estaría bien. Este método para mí es mucho más preciso que el otro, pero ustedes pueden elegir usar cualquiera. Muchas gracias por todo, nos vemos.